Bendiciones, hermanos. Hoy nos toca ver los últimos versículos del capítulo tercero de Segunda de Corintios, y son los versículos del 12 al 18. Los voy a leer así muy rápidamente. Así que, dice el versículo 12, teniendo la esperanza, actuamos con mucha confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. Versículo 14. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, en relación a esto, eh, vamos a hacer una pequeña remembranza. Recordémonos que el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre los pactos. Eh, Y hay algunos elementos de esa comparación que ya los hemos visto, pero los vamos a recordar. Primero, el primer pacto, el antiguo, y el segundo pacto, el nuevo, ¿verdad? El primer pacto era inferior. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el segundo pacto es superior al primero. Eso el apóstol Pablo lo deja ver muy claramente en todos los elementos que ha planteado, indicando que en uno hay gloria, pero en el otro, en el nuevo pacto, la gloria es mucho más grande. Bien, en el primer pacto no se puede alcanzar la santificación, mientras en el segundo pacto se puede producir la santificación. ¿Por qué no se puede en el primer pacto? Porque la ley no permite, eh, más bien el ser humano eh, no tiene la capacidad suficiente para cumplir con toda la ley. Y esto es bien importante, y por eso es que no se puede alcanzar la santificación en el primer pacto. Otro elemento comparativo es el mediador. En el primer pacto es Moisés, mientras en el segundo pacto el mediador es Jesús, el Hijo de Dios. En el primer pacto hay una menor gloria, como ya lo habíamos mencionado, y esta gloria es temporal, mientras en el segundo pacto o el nuevo, la gloria es mucho mayor y es una gloria eterna, ¿sí? Otro de los elementos es, que menciona el apóstol Pablo, es lo del velo físico. Lo del velo físico que y que este velo, pues, eh, vemos en el pasaje que nos habla de que Moisés entraba a la presencia de Dios y se quitaba el velo y después se lo volvía a poner porque su cara le resplandecía como reflejo de esa gloria de Dios. Entonces, pero conforme pasaba el tiempo, esa gloria iba desapareciendo, mientras en el nuevo pacto no existe velo. El velo es quitado
por Cristo Jesús. Al conocer a Cristo Jesús, ese velo es quitado. Recordémonos eh, eh, que cuando Cristo murió en la cruz, nos relatan los evangelios que el velo del templo fue rasgado, ¿sí? Entonces, no existe ese velo en el nuevo pacto, mientras en el pacto antiguo sí existe. Y el último aspecto de comparación que encontramos es en Primera de Corintios, es en relación principalmente a, eh, a el entendimiento que hay en el primer pacto. Bien lo dice Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2:14, nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esto es muy importante. Eh, eh, realmente eh, toda la sabiduría de Dios se tiene que discernir en el Espíritu, porque es el Espíritu es el que nos lleva al entendimiento, al entendimiento de Dios. Y entonces, en el primer pacto, lógicamente, cuando eh, cuando se habla del Evangelio, ya lo vimos en Primera de Corintios, dice que para los incrédulos es locura el Evangelio. ¿Por qué es locura? Porque para una persona natural no le es posible discernir el Evangelio porque esto se discierne en el Espíritu, ¿sí? Mientras en el segundo pacto, el apóstol Pablo nos menciona sobre la presencia del Espíritu y nos dice en el versículo 17 que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay revelación, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto, pues lógicamente el, la persona es siempre esclava del pecado, mientras en el nuevo pacto ya hay revelación y eso no le quita la esclavitud del pecado, pero lo mete a un proceso de santificación que no permite que el pecado obstaculice el conocimiento de Cristo Jesús. Esto es fundamental para lo que vamos a mencionar. Solo quiero mencionar dos aspectos fundamentales y me quiero referir principalmente a lo que nos dice, a lo que nos dicen los últimos dos versículos. El versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí podemos ver dos cosas fundamentalmente, que, perdón, podemos ver dos cosas. Primero, eh, el, nos habla el versículo 17 de la libertad, ¿sí? De la libertad que hay en el creyente mediante el conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el otro elemento que nos menciona aquí el apóstol Pablo
es la transformación. Lo vemos que dice el apóstol Pablo en el versículo 18 que somos transformados. Entonces, las acciones del Espíritu que vemos acá, y a esas son a las que me quiero referir muy rápidamente, son dos: la libertad y la transformación. En cuanto a la libertad, vamos a referirnos un poco hasta los inicios, hasta hacia nuestros padres Adán y Eva. Vemos que ellos tenían una libertad, ¿sí? Tenían un libre albedrío, tenían libre acceso a la presencia de Dios, pero no tenían autonomía. Es decir, esa libertad que ellos tuvieron no es una libertad que les dé autonomía en relación con Dios. El único ser autónomo en todo el universo es Dios, porque Él no es creado. Todo lo demás no tiene autonomía porque depende de Dios. Entonces, lo que sucedió en el jardín del Edén fue que intervino el pecado y eh, la intervención de Satanás provocó que el ser humano tenga desde ese entonces una esclavitud del pecado. Ahora bien, esa esclavitud llega hasta el momento en que conocemos a Cristo Jesús. Eh, y porque Él nos trae al Espíritu Santo y es lo que nos va liberando de la esclavitud del pecado. Y también ahí en el mismo versículo 17 dice, donde está el Espíritu hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está el Espíritu, no hay libertad. Lo dice muy claramente y lo tenemos que entender así. Donde está el Espíritu, hay libertad de la acción del pecado sobre nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, donde no está el Espíritu, ahí no hay libertad. Se sigue siempre en esa esclavitud en relación al pecado. Bien, algo que también tenemos que tomar en cuenta en relación con esa esclavitud del pecado, ¿qué es lo que nos da esa esclavitud del pecado? Es porque existe un corazón de piedra, ¿sí? La misma palabra lo dice. Que nuestro corazón está endurecido, es un corazón de piedra. ¿Y qué manifestaciones tiene este corazón de piedra? Que no le interesa nada que se refiera a Dios. Y nosotros vemos en la gente incrédula que no le interesa, no le pone atención, no le da importancia a la presencia de Dios. Eso es manifestación de un corazón de piedra. Y de eso también, en relación con eso, es la libertad que proporciona el Espíritu. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de la esclavitud hacia el pecado? La pena, la vergüenza, el rencor, la culpa, el temor, son manifestaciones de esa esclavitud que están presentes en el ser humano. Otro aspecto que hay que mencionar en relación con la libertad es que se trata de libertad, no de libertinaje. La libertad no implica
libertinaje, no implica el que se abuse de esa libertad que se tiene. Y fíjense bien, aquí lamentablemente tengo que mencionar principalmente la iglesia pentecostal y neopentecostal, eh, ha tomado este versículo para ciertas manifestaciones que se dan en la iglesia. Dice, démosle libertad al espíritu, démosle libertad al espíritu. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de libertad de nuestra acción, sino que él lo que está haciendo es una comparación entre el primer pacto y el segundo pacto. Y él se refiere a la libertad del pecado, no que nosotros tengamos libertad de hacer lo que querramos, de hacer lo que se nos dé la gana en la iglesia o fuera de ella, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Eh, y esa libertad se refiere a que yo soy libre para que el pecado no me impida acercarme a Dios. Es decir, Cristo cuando murió en la cruz, borró nuestros pecados, cargó sobre él todos nuestros pecados, lo dice la palabra. Entonces, y eso nos da la libertad para acercarnos a Dios. Sí, a eso se refiere la libertad. Ahora bien, lo que nos habla el apóstol Pablo en el versículo 18, que dice que somos transformados. Esta es la segunda de las acciones del Espíritu, que es la transformación. O sea, el Espíritu no puede libertar, no puede transformar si no libera primero. Esto tiene que quedar también bien claro. Primero nos da la libertad para después transformarnos mediante su acción. Fíjense que aquí en este versículo 18 hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, eh, el apóstol Pablo dice, todos nosotros, o sea, todos los que conocemos a Cristo, todos los que somos libres en Cristo, a todos esos se refiere el apóstol Pablo. En una segunda cuestión es que nos habla del rostro descubierto, es decir, ya no hay velo, hay una mente iluminada, hay un acceso a la revelación de Dios en nuestra vida, ¿sí? Por eso dice a rostro descubierto. Y el tercer elemento que nos habla, dice como en un espejo. ¿Por qué? Porque Jesús es el fiel reflejo de la gloria de Dios. Y nosotros, cuando Dios nos ve como por medio como de un prisma a través de Cristo Jesús. Porque si Él nos viera directamente, nos fulminaría. ¿Sí? Él ve el sacrificio de Cristo y a través de ese sacrificio nos mira a nosotros. Y ya para terminar, vemos nuestra situación actual. ¿Por qué hay tanta inmadurez? ¿Por qué no hay transformación? Yo creo que no hay transformación porque todavía hay velo, ¿sí? Todavía hay áreas en nuestra vida que están cubiertas por un velo. Una de las principales manifestaciones de ese velo es el orgullo. Y si analizamos un poquito de dónde viene el orgullo, pues el orgullo viene
de Satanás. O sea, nuestras manifestaciones de orgullo provienen de Satanás. Podemos verlo bien en dos partes. El primero que se reveló mediante el orgullo fue Satanás. Dice Ezequiel, déjenme ver, Ezequiel 28, el versículo 17, Ezequiel 28, 17 dice, tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Aquí Ezequiel se está refiriendo al, 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 al diablo, porque dice eh, eh, en el versículo 15, un poquito antes, dice, eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio, se llenaron de violencia, te llenaron de violencia y pecaste, ¿sí? Por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego, ¿sí? Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Vemos también en Isaías 14, en el empezando en el versículo 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Entonces, lo mencionábamos que el orgullo que nosotros sentimos con el que luchamos, bueno, al menos eh, yo no sé si solo a mí me pasa, pero hay ciertas áreas en mi vida con las cuales sigo luchando, ¿verdad? Y son parte de ese orgullo, son resabios de ese orgullo que queda. Y yo creo que como colofón eh, de esta enseñanza, quisiera invitarlos a que pensáramos en qué áreas de nuestra vida todavía tenemos velo. Sería interesante que ustedes lo vieran y me pudieran escribir en el chat del grupo, en relación con esto. Yo tengo, por ejemplo, algunas áreas en mi vida en las que el orgullo no me deja caminar. Es decir, todavía hay partes de mí que tienen un velo y eso pues es solo es la ayuda de la revelación del Espíritu Santo la que me puede ir ayudando a cambiar esas áreas de mi vida. Yo creo, sin temor a equivocarme, que cada uno de ustedes también tiene alguna parte eh, de, su, de su ser que tiene que ser transformada por el Espíritu Santo. Y yo creo que es la invitación que Pablo nos está haciendo al terminar este capítulo 3, que veamos esas áreas de nuestra vida. Bien, espero que puedan
reflexionar en esta parte y que podamos pues ir creciendo de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con lo que Pablo nos menciona. Para mí es un gusto siempre, es una bendición poderme dirigir a ustedes y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, que Dios les bendiga.